funciones que, como les decía, son muy útiles. Entonces, para el ejemplo, imaginemos que estos datos que tenemos aquí son tomas de temperatura en 3 horarios distintos: a las 8 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. La fecha en la que se tomó los datos y la persona que hizo esa toma. Supongamos que queremos saber el total, lo que es loco, pero para el ejemplo vale. Dentro de lo que habíamos visto en nuestras primeras charlas, decíamos que el operador más lo usábamos como operador matemático. Vamos a hacer el ejemplo con el operador más. Entonces le decimos que quiero la toma que hay a las 8 y que me sume lo que hay a las 12 y que me sume lo que hay a las 6 de la tarde. Y lo hacíamos con el símbolo más, fíjense. Podemos utilizar la función suma. La función suma es una función que generalmente se utiliza para conjuntos de datos grandes, pero vamos a probarlo con estos tres que hay aquí, y fíjense que yo lo puedo hacer de dos maneras. La larga, que es esta, la que les voy a dar aquí, quiero que me sume lo que hay en C2, el separador de atributos, que es el punto y coma, lo que hay en la celda D2, y el separador para decirle que quiero un conjunto de celdas. Fíjense que estas tres celdas pueden estar separadas o pueden estar contiguas, no importa, le estoy dando cuáles celdas son las que quiero que sume. ¿Listo? Pero quizá lo más importante de la función suma es cuando se trabaja con los dos puntos. ¿Para qué son los dos puntos? Porque quiero decirle que me sume un conjunto de datos que están contiguos. Generalmente es porque están o por columnas contiguas o por filas contiguas. Ahorita hacemos el ejemplo de las filas. Pero para el ejemplo de las columnas, yo quiero que me sume los mismos tres datos que hay en el C, en el D y en el E, pero utilizando el dos puntos le estoy diciendo que lo que quiero es el bloque. Como es el bloque, entonces le doy la celda inicial del bloque, que es la celda C2 en este caso, y le doy la celda final, que es la celda E2. Fíjense que ese es el separador dos puntos, y el operador es, obviamente la respuesta es la misma. En estos dos casos, en este caso estoy usando el operador, la función suma, aquí estoy usando el operador suma. Acá fíjense que la gran diferencia está en que le doy el conjunto de celdas, pero una por una, que es casi hacerlo a mano. Esta no tiene mucho sentido. Mientras que aquí estoy utilizando el operador con toda su potencia, es decir, el conjunto de celdas. Obviamente, como aquí son tres columnas nomás, pues entonces no se ve mucho, pero si fueran 10 o 12 columnas, pues entonces le estoy diciendo celda inicial, celda final, y estoy reduciendo el conjunto a solo el bloquecito que necesito. Eso desde el punto de vista de la función. Entonces, sí, obviamente en estos tres casos el resultado va a ser el mismo para los tres. ¿Ya? Ok, esa es la función suma. Entonces, voy a borrar esto porque quiero trabajar solamente con la función suma en... Entonces yo quiero aquí el total. Si ustedes se acuerdan, habíamos usado la función, el operador suma, para poder calcular el promedio en nuestro ejemplo. Y en ese ejemplo lo que decíamos era coja el total y divídalo entre el número de datos, que eran 3. Y así sacábamos el promedio. Si ustedes se acuerdan, eso lo hicimos cuando trabajamos con operadores. Pero ese mismo ejercicio lo podemos hacer con una función que en estadística es la función promedio. Lo que vale la pena indicar de la función promedio es que la función promedio es una función que asume que todos los datos tienen el mismo valor. Es decir, esto es válido siempre y cuando el promedio sea la suma de los datos sobre el número total de datos. No hablamos de promedio ponderado. Entonces fíjense que en este caso le estoy diciendo, hágame el promedio de los datos que hay entre el C2 y el E2. Y entonces él me genera el promedio de esos datos. Entonces podemos decir que en promedio ese día la temperatura fue de 8 grados, que en promedio la temperatura fue de 9 grados. Obviamente esta suma no tiene mucho sentido en este valor de aquí, pero vamos a probarlo hacia abajo, miren. Entonces yo podría sacar cuál fue el valor promedio de las 8 de la mañana. ¿Cómo hago? Pues le digo que quiero el promedio de los datos que hay
entre este valor y este. ¿Sí? Miren que la función en este caso incluye todos los datos que hay en la columna, que este sí es interesante. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que el promedio de las 8 de la mañana es de 8.5. Si hago la copia en este sentido, pues entonces aquí me va a dejar, acuérdense que lo que estoy copiando no son los datos sino la función. Entonces en este caso la función promedio me dice calcula el promedio de lo que hay en la columna D. Lo que hay en la columna D es la temperatura de las 12 del día y lo que hay en la columna E es la temperatura a las 6 de la tarde. Y entonces aquí tengo los promedios de temperatura, que ese valor es bien interesante. El otro valor que es interesante es, a mí me gustaría saber cuál es el valor máximo o mínimo, que generalmente estos interesan es más por hora, pero entonces el cálculo es el mismo, fíjense, lo que hago es utilizar la función para máximo es max, y le doy el conjunto de datos sobre el cual quiero trabajar. Entonces le digo, mire, los datos son estos. Valor inicial, valor final. Entonces fíjense. Entonces le estoy diciendo, deme el valor máximo de lo que hay en la columna C, que recuerden la columna C es temperaturas de las 8 de la mañana. Y él me da el máximo valor en esas temperaturas de las 8 de la mañana, y si copio esa función a las 12 del día y a las 6 de la tarde, pues me va a dar los valores promedio de esos horarios. Ahora calculemos el valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? Pues ¿cuál es el más pequeño de todos esos valores? Le digo que el valor mínimo es de todos los datos hasta aquí. Entonces fíjense que tengo el valor promedio, valor máximo y la temperatura mínima. Fíjense que la temperatura mínima es el valor, el máximo o el mínimo de cada uno de los datos, y aquí entonces yo podría decirle calcúleme el promedio de estos, que debe ser que es copiar este valor que hay acá de promedios en estos tres de acá, y entonces me da que el promedio de los promedios es de 9, que el promedio de los máximos es de 15 y que el promedio de los mínimos es de 4. ¿Sí? Y aquí ya tengo valor máximo, valor mínimo, y ahora entonces yo quiero saber, hay una función que es bien interesante y es la función contar. ¿Para qué sirve la función contar? Para saber cuántas celdas tienen dato. Entonces probémoslo, porque hay dos tipos de funciones. ¿Cuáles son esas funciones? La función contar, bueno, en realidad hay tres que vamos a utilizar aquí, pero voy a comenzar con la función contar. Entonces lo mismo, le quiero decir que me muestre todos los datos que hay, que me diga cuántos datos hay aquí, en este conjunto. Entonces me dice que hay 136, que es el número de registros que hay en los datos que tomamos. Supongan que aquí no hay dato. Voy a borrar este dato. Fíjense que él me cuenta cuántas celdas hay que tienen valor. Es decir, aquellas celdas que no tienen valor no son parte del cálculo. ¿Sí es claro? Entonces yo puedo decirle que me coja y me cuente en todas las celdas cuántos datos son los que se tomaron para el cálculo de esa información. Entonces, el problema con contar es que es una función que trabaja sobre valores numéricos, no sobre valores alfanuméricos. Por ejemplo, si yo tengo nombres o si tengo valores ABCD, entonces no me sirve la función contar. Para esos casos se trabaja con la función contar A. La función contar A lo que hace es calcular cuántos datos hay, por ejemplo aquí. ¿Cuántos datos hay? Sean números o sean letras. Entonces hay que tener cuidado, porque si yo quiero contar cuántas celdas hay con números, utilizo la función contar.
Si lo que quiero es contar cuántas celdas tienen dato, no importa qué valor sea el dato, excepto espacio en blanco, pues, entonces utilizo la función contará. La otra manera de calcular es, este es muy útil y por eso la traigo a colación, y es la función contar.si. La función contar.si trabaja con el concepto de yo quiero que me cuente un valor, pero para una condición específica. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos registros hay para la fecha, para una fecha específica, por ejemplo, 309 del 2018. Imaginemos que tengo esta fecha. Entonces yo quiero decirle, mire, yo quiero que me cuente cuántos registros hay en las fechas. Entonces utilizo la función contar sí. Entonces me dice, ¿cuáles son los datos? Pues entonces le digo, mire, yo quiero que me cuente cuántos datos hay de fecha, cuántas fechas tengo, pero con la fecha que me interesa, es decir, con la fecha del 3 de septiembre del 2018, que es esta que está acá. Entonces fíjense que esta tiene dos parámetros. El conjunto de datos sobre el cual quiero hacer la búsqueda, el conteo, en este caso son números o fecha, y el valor para el cual quiero calcular la fecha. Entonces me dice que hay tres. ¿Cómo los miraría sin utilizar esta función? Pues si ustedes se acuerdan, nosotros trabajamos filtros. Entonces yo podría decirle que me filtre por la fecha que quiero. Que la fecha que quiero es septiembre, y veamos septiembre 3. Miren que hay 3 registros de septiembre 3. Y esas son las funciones que quería mostrarles del área estadística.